Oye, queremos hablar de tu último libro, que es Cómo atraer el dinero, que yo te diré personalmente, yo estoy enamorada del libro. Me ha Muchas encantado, gracias. de verdad. Todas las ideas que das para atraer el dinero, de verdad es increíble. Cuéntanos algo así de entrada, de Pues aperitivo, para dejar que la gente lo lea, lo compre y todas esas cosas. Pero tú sí, danos un aperitivo. pues mira, de entrada, es el último libro que he escrito hasta la fecha, aunque ya tengo otro, ¿eh? Ya tengo otro que va a salir dentro de muy poquito ¿Qué porque me yo no dice? paro, pero el último que he escrito ha sido este, ¿no? Ujú. O el último que he publicado. El primero fue La voz de tu alma, Sí. pero para mí debería haber sido el de cómo atraer el dinero. Y te cuento, a mí la experiencia con todas las leyes universales y con la ley de atracción especialmente, y cómo poder atraer las cosas a nuestras vidas, y cómo cambiar, cómo transformarnos, pasar de un estado al otro, creo que la vida te va poniendo a prueba y con 15 años ya os lo he contado alguna vez que me diagnosticaron una enfermedad crónica y pude darle la vuelta y luego soy campeón de España, soy internacional, pero verdaderamente el cambio en mi vida lo tuve al romper el patrón económico que venía arrastrando de mi familia de generación en generación, no solamente de mis padres, sino de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, y es un patrón, es la maldición pasada que se va arrastrando lamentablemente en el 90% o 95% o más de la población. Hablo de la población occidental, no de países ya en desarrollo, porque eso es otro tema, pero la mayoría arrastramos ese tipo de patrones con el dinero y mi verdadero cambio fue cuando pude darle la vuelta a esa situación, cuando, como siempre sucede en todas las transformaciones, en el momento de máxima desesperación en mi vida, cuando me quedé a cero de dinero, estaba en una universidad privada en Madrid, tenía que pagar todos los meses y de repente la beca me provenía del club de natación, me quitaron la beca de natación, el club cambió de junta directiva, decidió que si estaba viviendo fuera de Barcelona no me pagaban, entonces me quedé a cero con deudas por pagar, con la carrera en mitad de curso. Era una situación bastante desesperante y a veces siempre explico que solo cambiamos cuando ya nos ha dolido lo suficiente, es decir, Cuando toleramos tocamos estar. fondo, ¿no, Lain? Sí. Eso es, cuando tocamos fondo. El problema es que el fondo de la gente está a diferentes niveles. Hay personas que Cada uno el suyo. hay personas que su fondo está muy al fondo y hay otras que están un poquito más arriba y todo esto tiene que ver un poco también con la autoestima o la estima que te tengas a ti mismo, porque cuando te empiezas a amar a ti mismo hay cosas que dejas de tolerar, ¿no? Y para mí la falta de dinero es una falta de libertad y para mí la libertad es mi valor supremo. Así que empecé a asociar dinero a libertad. Y cuando Ujú. hice esa asociación, me di cuenta de que el dinero era una herramienta para poder cumplir con mis valores y poder cumplir con lo que yo he venido a vivir aquí. Entonces, me limitaban muchísimas cosas, ¿no? Desde el hecho de que un amigo mío fuera su cumpleaños y no poder hacerle un regalo, o a veces no poder ir ni siquiera a su fiesta. O sea, eso para mí ya era muy limitante, ¿no? Ujú. O de repente querer hacer un viaje que todos mis amigos lo hicieran o yo no hacerlo. Y esto te estoy hablando de hace 10 años. O en un montón de situaciones. Y no solamente a mí, ¿no? Ver a mis familias, a mis familiares, a mis padres sufrir por dinero. Eso me afectó muchísimo. Y cuando toqué fondo en ese momento fue cuando empecé a cuestionarme todo lo que sabía acerca del dinero, todo lo que me habían enseñado. Porque una de las cosas que explico en el libro de cómo atraer el dinero es que a veces para poder tener un futuro nuevo, tu pasado tiene que morir. Y todo lo que sabemos acerca del dinero nos lo han enseñado especialmente las personas que más amamos, que son nuestros padres, incluso antes de que ni siquiera nosotros supiéramos lo que era el dinero. Y cuando somos más mayores tenemos que tomar una decisión y es renunciar a todo lo que nos habían enseñado nuestros padres con respecto al dinero, que lo dábamos por hecho, pero cuando vemos los resultados que nos está dando, empezamos a cuestionarnos si realmente es lo correcto. Y cuando vemos también sus situaciones, entonces ya nos convencemos totalmente. Pero en un punto inconsciente, todos sentimos de alguna manera que cambiar lo que nos habían dicho nuestros padres, que les hemos visto sufrir tanto, esforzarse tanto por darnos una vida que hemos crecido gracias a su esfuerzo, y ahora decirles que todo lo que nos han enseñado no vale para nada y romper con todo eso y crear otras creencias, otros ¿Tus pensamientos, otros padres cómo lo hábitos, tomaron, Lain? es como traicionarles. Sí, ¿verdad? Y entonces ese es el primer paso que tienes que darte cuenta de que no estás traicionando a tus padres, no a la persona, no a la esencia, no al ser, sino estás traicionando a su programación, a lo que ellos aprendieron acerca del dinero, que también lo aprendieron de sus padres y que te lo han ido transmitiendo de generación en generación, pero en lugar de darte posibilidades, te ha limitado. Y bueno, eso es te estoy contando todo esto porque me preguntas acerca del libro. Debería haber Ujú. sido primero el de cómo atraer el dinero, porque todo mi cambio
fue a través de poder atraer dinero, y en menos de 3 meses gané cerca de 30.000 euros, me tocó un concurso de televisión, bueno, varias cosas, ¿no? Becas, lo explico todo en un vídeo en el canal de YouTube y también en el libro. Pero ese fue mi cambio verdaderamente. Después de todo eso, yo hacía muchos años que leía metafísica, leía atracción, con 12 años ya leía a Connie Méndez, y luego me vi la película del secreto, el documental, y que intentaron occidentalizar todo eso y hicieron muy buena labor, porque llegaron a un público que a lo mejor de la otra manera no se estaba llegando, ¿no? Pero vale, tomamos conciencia de todo esto y ahora esto cómo se hace. Esa es la parte, porque esto es como las recetas de cocina, coja usted el lomo, la manteca pero ¿y cómo se hace esto? Porque imagínate, cambiar una creencia que está arraigada de tantos años, en nuestro caso 33 y unos meses, Conchi, que tenemos poca edad, pero gente que, mi madre, yo creo que es imposible que ella deje de decir que el dinero no crece en los árboles. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjate que es difícil, y cuantos más años cumplimos, muchísimo más, ¿no? Por eso en la Biblia, por ejemplo, se explica que cuando Moisés liberó a los esclavos de Egipto, estuvieron 40 años vagando por el desierto y solo entraron en la tierra prometida los jóvenes. Los viejos no. Pero ¿por qué decía esto la Biblia? Es que no era discriminatorio, porque los viejos no entráis porque sois viejos. No, es porque no puedes entrar en la tierra prometida, que simboliza lo nuevo, lo que tú quieres atraer, una nueva vida, un nuevo estado, con la mentalidad de esclavo. Es decir, no puedes entrar en tu nuevo sueño si sigues teniendo la mentalidad de lo anterior. Quiere decir que para un nuevo futuro tu pasado tiene que morir. Y cuanto más grandes nos hacemos en la vida, más difícil es cambiar esa mentalidad, especialmente si vamos teniendo experiencias con respecto a ese tema que nos van creando un alto impacto emocional, porque eso va fortaleciendo la creencia que ya tenemos y la vamos justificando cada vez más y más y más. Y por eso bendigo que en el año 2010, hace 6 años, tocar a fondo con 26 años, tendría, 27 años, y tocar a fondo porque en ese momento fue cuando me empecé a cuestionar todo y pasé por un momento difícil. Discúlpanos un segundo, porque estamos en directo y tenemos una llamada que está entrando. Sí. Perdona, ¿qué me has dicho, Inés? Que esperes un momentito que... espérate, que me hagan señas, porque aquí mi querido José me hace seña que tenemos una llamada en directo, espera. Vale, sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy Aranza. Hola, Aranza, bienvenida. ¿Qué querías preguntar? Gracias. Pues nada, sobre todo felicitar a Laín por la función que hace, que la verdad que a mí me motiva bastante sus conferencias y sus libros y todas sus historias. Pero nada, sobre todo hacer una pregunta sobre su nuevo libro. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, que sepas que me encantas, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál era tu pregunta, Arancha? Pues mira, mi pregunta es, respecto a su nuevo libro, en lo de atraer al dinero, pone que nosotros, pensemos o visualicemos lo que queramos en nuestra vida, pero no pone en que tengamos que, a ver si me explico. Lo que no pone es en cuánto tiempo podremos conseguirlo, o sea, que nos lo imaginemos, todo lo que queramos, pero realmente no pone en cuánto tiempo debemos, no sé cómo explicarme. Sí, no, yo entiendo perfectamente. En el libro de Cómo atraer el dinero, diferenciándome de otras veces que sí que digo, pon una fecha límite y todo esto, ¿no? Pero como habrás leído, Arancha, en La voz de tu alma, una de las leyes universales es la ley del equilibrio, la ley del ritmo, que dice que todo se tiene que mantener en equilibrio, especialmente en el mundo energético. Y cuando nosotros nos apegamos demasiado a un resultado, estamos desviando la balanza energética y el universo, para equilibrarte, te lleva al otro extremo, es la ley del péndulo. Por eso muchas veces cuando deseamos algo con demasiada intensidad obtenemos todo lo contrario. O explicado de otra manera, cuando tú deseas algo con demasiada intensidad y demasiado apego, lo que hay de fondo es un miedo a no obtenerlo. Porque piensa en esto, cuando tú sabes que vas a tener algo y es la sensación que tenemos que tener para poder atraer algo, si no tienes la sensación del deseo ya concebido, entonces tienes la sensación de que todavía no lo tienes, y eso es lo que vas a traer, el todavía no tenerlo. Así que me explico con todo eso. Cuando tú te quieres apegar mucho a algo, de fondo, lo que hay de fondo, la creencia que hay de fondo es no lo voy a obtener y por eso necesito agarrar, necesito tener el control, porque temo que no lo vaya a tener, temo que se me vaya a escapar.
Esto es lo que ocurre a muchas parejas cuando tienen una relación tóxica de estas que se apegan, entonces se vuelven celosos y el siguiente paso es perder esa relación, porque han desequilibrado la balanza. Cuando no pongo fecha en el libro de Cómo atraer el dinero, es porque el dinero tiene mucha carga emocional. Es decir, el dinero es difícil desapegarnos del dinero porque lo necesitamos para pagar la hipoteca, para pagar, etcétera, ¿no? Y entonces, exacto. Claro, es muy complicado desapegarte del dinero, pero la paradoja de la vida es que solo lo tendrás cuando te desapegues. Evidentemente nunca quito la acción de la ecuación. Siempre hay que tomar acción inspirada, pero cuando tú ya has programado tu mente, las acciones te llevan a tener dinero. Y si no has programado tu mente, por mucho que te esfuerces, las acciones te llevarán al resultado que tú tienes programado, es decir, a no tenerlo o a lo que sea que tengas programado. Cuando no pongo fecha es para que no creáis un potencial excesivo, es decir, para que no desviéis la balanza energética y no os vayáis al extremo contrario. Por eso dejamos las posibilidades abiertas y en el momento en que has creado la asunción del deseo concedido dentro de ti con la rutina de atracción que explico dentro del libro, Cómo atraer el dinero llega a ti por todas partes y en todas formas, que es como me sucedió a mí cuando atraje los 30.000 euros y además de que me parece una manera mucho más divertida, es mucho más desapegada y permites mucho antes la manifestación. ¿Te he contestado, Arantxa, o no? Sí, perfecto. Y ahora otra cosa, ¿ya sabes cuándo va a ser la próxima conferencia intensiva aquí en Tenerife? No tengo fecha todavía, porque ¿sabes qué pasa? Que me he tirado 4 años... Compromételo, Arantxa. Pues mal hecho, Pero explico, Arantxa. O sea, a mí me encanta decirla. Yo llevo 5... Mira, el primer evento que hice fue en Tenerife, de hecho. Pero claro, llevo 4 años o 5 yendo a Tenerife, a Gran Canaria, he estado en Lanzarote, he estado en Fuerteventura, he estado en 4 islas. Y ahora me reclaman por otros lados también de la península. Entonces este año quiero ir a otros lados también de la península, pero seguramente que no este año 2016, pero durante el 2017 vaya alguna vez a Tenerife, seguro. Bueno, pues aquí te esperamos todas, entonces. Arantxa, antes de que cuelgues, decirte, cuando te hagas rica, por favor, llama al programa. Perfecto, eso sí, me tienen que concretar una cita con la I, entonces, ¿vale? Ah, perfecto, cuando tú quieras. Tú piensa una cosa, Arantxa, que la cantidad de dinero que tú atraigas no es tan importante, sino el estilo de vida que quieras tener, y el universo ya te dará la cantidad que necesites o las circunstancias que necesites. Por eso siempre es mejor centrarte en algo que te apasione, porque el dinero de por sí no tiene carga emocional. Entonces es difícil atraerlo, porque para atraer algo necesita haber las dos cosas, pensamiento y emoción, mente y alma, unidas en una misma dirección. Entonces siempre es ideal visualizarse en un estilo de vida. Por eso, dentro de la rutina de atracción, digo que trabajéis en 5 o 6 áreas, porque es en un conjunto. Entonces, si tú fueras abundante en un conjunto, también tendrías tu relación de pareja al lado, si es que la quieres. ¿Qué harías con esa relación de pareja? ¿Qué viajes harías? ¿Qué contribuciones harías? ¿En qué piso vivirías? ¿Qué te gustaría hacer? Y ahí es cuando vas creando la sensación de abundancia en tu interior. Vale, pues muchas gracias. Gracias por llamar, Arantxa. Bueno, Arantxa, millones de gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Chao. Seguimos preguntándote, Laín, porque tú sabes que cuando te cogemos no queremos soltarte. Juan Antonio quería preguntarte. Buenas tardes, Laín. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo te diste cuenta de la creencia más limitante que te había dejado tu familia, que habías heredado? ¿Cómo te diste cuenta? Pues viendo mi cuenta corriente. Bueno. Está bien, estar en duda. No, porque, pero claro, mira, tú te puedes hacer... Te voy a contar, fuera bromas, te contesto. Mira, cuando yo yo vivía en Barcelona, ¿no? Y entonces vivía en un barrio de clase media, entrenando en un club de natación, yendo a un colegio. Era un colegio de pago, pero no era la mejor zona de Barcelona, era un lugar normal, ¿no? De clase media, no voy a decir pero clase media. Pero cuando me fui a Madrid, porque no me fui a Madrid buscando un lugar mejor económico, me fui a Madrid porque había un grupo de entrenamiento muy bueno y yo cuando quiero mejorar siempre busco al mejor y me pego a él para aprender, para beber de nuevas fuentes. Entonces me fui a Madrid y en Madrid me becaron en una de las universidades más caras que hay en España. Y podía estar allí, costaba 2.300 euros al mes, residencia y estudios. Lo que pasa es que estaba becado por buenos resultados deportivos y entonces pues podía estar allí. Y allí fue cuando me di cuenta, porque cuando volví después de un año, primero que ahí empecé a ver mucha más riqueza que yo solo había visto en las películas, ¿no? Para hacerte una idea, mis compañeros de clase
eran jugadores de fútbol del Real Madrid y venían a clase. Yo no los conocía porque como no me gusta el fútbol, pero venían a clase con un Porsche, yo digo, este tío, no sé, muy joven, ¿qué hace? Entonces bueno, me di cuenta que eran futbolistas y tal, ¿no? Pero al volver, después de un año de estar en Madrid, yo no iba a Barcelona, solamente iba en verano, porque no podía pagarme el billete de AVE para bajar cada 2 por 3, entonces iba una vez en Navidad y otra vez en verano, ¿no? 2 veces al año, y en Navidad prácticamente no veía a mis amigos porque, bueno, también se iban fuera o lo que sea. Así que iba en verano, y en verano, cuando me volví a reunir después de un año de no verlos, con mi grupo de amigos de siempre, y me fui a hacer lo de siempre, a tomar algo a un bar, como hacíamos normalmente antes de irme a Madrid, y me di cuenta del tipo de conversaciones que tenían y lo poco que encajaban conmigo ya, y ahí me di cuenta el poder de la palabra, el poder del pensamiento y a las acciones que te llevan ese tipo de pensamiento, y de cómo el entorno es mucho más importante que la voluntad, porque en ese caso mis amigos empezaron a hablar de crisis, de lo mal que estaba, todo eran problemas. Estuve 2 horas con ellos y hubiera deseado estar menos, porque todo eran problemas. Bueno, la conexión que tenía con ellos de repente desapareció, porque me había movido de un grupo a otro grupo en el que la crisis económica no solo no les había afectado, sino que les había beneficiado, porque siempre buscaban la oportunidad, y esas personas nunca nombraron la palabra crisis en un año. Sin embargo, mis amigos en 2 horas la nombraron millones de veces. Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, ostras, me he tirado toda la vida en el ambiente equivocado, no porque sean malas personas, sino porque tienen creencias negativas con respecto al dinero, y por eso estoy arrastrando. Y al mismo tiempo atraje a esos amigos porque mis pensamientos eran como los suyos, porque atraemos por vibración, vibraciones similares vibran juntas. Por eso al principio, cuando tú te vas con gente que, hablamos de temas económicos, económicamente tiene una posición más alta, te sientes que no encajas. Y entonces tu mente empieza a justificarlo. Y entonces te dicen que son gente más superficial, que lo digo, ese es mi argumento que yo tenía conmigo mismo. Son más superficiales, solo piensan en dinero, solo tal. Y no era necesariamente cierto. Solo que era una justificación de mi mente para seguir manteniéndome en la zona de confort, que era donde estaba. Y ese es el juego de la mente. Por eso uno de mis mentores millonarios nos recomendaba en uno de los eventos: iros al mejor sitio de vuestra ciudad una vez al mes y tomaros un café, que aunque os cueste 10 euros, pero quedaros ahí 5 horas y quedaros en ese ambiente, porque vuestro subconsciente lo capta todo, hasta que ese ambiente entre en vuestra zona de confort. Y eso me pasó una de las veces que fui a un hotel de estos mega de lujo, de estos que te dejan escoger almohada y todo. Y la primera vez que fui, dije esto, que me sentía súper incómodo. Digo, ¿pero esto qué es? No me gusta nada. Yo quiero de camping con mis amigos, que es lo que más me... Y las dos cosas son buenas, pero una la tenía muy asimilada en mi zona de confort, y la otra, a pesar de que es maravillosa, me sentía súper incómodo. Y claro, tú no puedes tener algo que no esté dentro de la zona de confort de tu mente, porque tu mente lo ve como algo amenazante. Entonces ampliaste tu zona de confort, ¿no? Eso es. Y me di cuenta, pues después de un año de estar viviendo en Madrid con un grupo socioeconómico más alto, que pues me di cuenta de que mis amigos de toda la vida tenían unas creencias negativas con respecto al dinero, y mis padres también, porque claro, luego tuve la pelea con mis padres, porque cuando provoqué una oposición a los pensamientos que ellos tenían, pues se generó un conflicto al principio, hasta que aprendí a callarme, aprendí a hacer la mía, y por supuesto me apoyaron siempre porque he tenido esa gran bendición. Pero es verdad que tienes que dar un salto cualitativo, y como os contaba antes, como Moisés cuando liberó a los esclavos, no podemos entrar en la tierra prometida de la abundancia con mentalidad de escasez, con mentalidad de esclavo. Hay que cambiarla. Pablo también te quiere preguntar. Hola, buenas tardes, Laín. Hola, buenas tardes. Encantado. Bueno, te quería hacer 2 preguntas. Primero, hablaste de que en un momento determinado de tu vida llegaste al cero absoluto. ¿Qué, perdón? Que en un momento determinado de tu vida llegaste al cero absoluto en el aspecto económico. Y antes aludiste a los 30.000 euros. ¿Cómo conseguiste este dinero? ¿De qué forma? ¿Por préstamo? ¿Porque invertiste? ¿Cómo fue? No. Que va nada de esto. Lo primero que tuve que hacer, utilicé los principios que explico en el libro. Son principios universales. Es que no he leído el libro. Ahora nos dirás dónde lo conseguimos el libro. Vale. Yo te explico, mira, claro, es que nos tenemos que remontar al principio de todo, lo que explico en La Voz de tu Alma. Es que el mundo físico es una extensión del mundo metafísico. Dicho de otra manera, el mundo material es una extensión del mundo cuántico, que es lo que dicen ahora los científicos.
Y entonces, la mayoría de las personas, con la intención interior, tratan con su fuerza física o con su voluntad cambiar las cosas exteriores, pero es una batalla perdida. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra voluntad para cambiar nuestra mente, y cuando nuestra mente está cambiada, entonces la voluntad exterior, se activa la intención exterior, y la voluntad exterior es la que hace todo el trabajo. Es decir, el universo, lo decía Albert Einstein, premio Nobel en 1921, todo es energía, pero hay dos tipos de energía, la energía materializada y la energía no materializada. O la libre y la concentrada, que llaman también algunos científicos. Entonces, para que la energía libre o no materializada se condense y se materialice, la tenemos que dirigir con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dirigen esa energía, la concentran. Es algo que la física cuántica ahora está descubriendo y describiendo, pero hasta los físicos cuánticos yo les he escuchado mucho y dicen, mira, sucede que la intención de la persona está creando la realidad, pero ni nosotros lo entendemos, así que no. ¿Cómo no lo repites otra vez entender. Sí, los físicos cuánticos, pero hace mucho tiempo, ya hace más de 100 años, que hicieron el experimento de la doble ranura, en 1800 y algo, y se dieron cuenta de que la intención de la persona, o sea, la observación y la intención del científico determinaba el resultado del experimento. Y luego, haciendo otras pruebas, se dieron cuenta de que efectivamente la realidad se modificaba por el efecto observador. El observador. Eso es. Y a partir de ahí empezaron a hacer un montón de investigaciones a través de la rama de física cuántica, porque tuvieron que inventar una rama para explicar estas locuras. Y los primeros científicos cuánticos, y ahora ya menos, pero los primeros eran tachados de locos y eran un poco como los repudiados de la ciencia, los científicos locos que los tenían ahí un poco apartados y bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero los tíos serios vamos a seguir haciéndolo de siempre. Pero esta gente empezaron a darse cuenta de que efectivamente esto era así, pero no han llegado a ninguna conclusión. Y hablando en muchas entrevistas, y muchas de Estados Unidos, porque me encanta la física cuántica también, me gusta coger las dos vertientes, la parte metafísica o más espiritual, pero también la parte científica para la mente lógica y racional. Y te dicen que no lo entienden. O sea, te dicen, esto es así, pero no sabemos el por qué es así. O sea, quieres que no decir tratéis de explicarlo. que tu, no sé si me queda muy claro, que tu mente es capaz de crear de alguna manera. Sí, claro, los mismos mensajes que... Mira, Platón, 4.000 años, hace 4.000 años, ya lo decía, o 4.000 o 5.000 años, pero es que Jesucristo, hace 2.016 años, también lo decía, pero es que Platón, 400 años antes de Cristo, ya hablaba de dos mundos, el mundo legible y el mundo inteligible, el mundo de las ideas y el mundo material, y decía que el mundo material era una extensión del mundo de las ideas, y que todo se generaba antes en este mundo, y que luego, bueno, y el mito de la caverna y todo esto, que el mito de la caverna trataba de explicar Platón, y ojo que son 400 años antes de Cristo, o sea que pensamos que Jesucristo era el primero que lo dijo en la humanidad, y no, Platón 400 años antes ya lo decía, y Buda 2.000 años antes que Jesucristo. O sea, lo que te quiero decir es que hay muchos avatares a lo largo de la historia de la humanidad que lo están diciendo, pero también hay muchos actuales. Oprah Winfrey lleva 20 y pico o 30 años hablando de eso en televisión. Él ha entrevistado a actores como por ejemplo Jim Carrey, que el tío salió en el año 93, o sea, estamos hablando de hace 23 años, saliendo en televisión un tío diciendo que se hizo un cheque por valor de $10 millones, que lo visualizó y que luego 4 años después le pasó exactamente la misma cantidad. O sea, pero fíjate, claro... Esto es increíble, ¿no? Pero fíjate, chocamos contra las creencias de todo el mundo y se hace... Yo estoy, te digo, enamorada del libro. Y ya verás que cuando me pregunten si soy rica dentro de poco les voy a decir a todos que sí. Bien, ya lo verás. Mira, la riqueza es un estado mental y un estado de... Yo siempre digo, si tú para tener riqueza y para tener cualquier cosa, para tener abundancia, ¿no? Necesitas no perder la esencia, porque si pierdes la esencia, pierdes la presencia, es decir, pierdes la manifestación. Entonces tienes que irte a la esencia, donde se crea todo. Tienes que crear esa sensación de que eso ya lo tienes, pero muchas veces nuestra mente lógica y racional es la primera que nos pone trabas. Nos dice, eso no es posible porque tú ya has estudiado esta carrera o tú ya estás encaminado en estas líneas de la vida, y en estas líneas de la vida con esa profesión no puedes tener tanto dinero porque nadie lo ha tenido antes. O te da un montón de argumentos que te acaban convenciendo y son muy poderosos porque estás anclado en ellos y esa es tu presencia. Entonces hay que romper el patrón, por eso no es un trabajo fácil.
Y por eso solamente lo hacen las personas que tocan fondo y ya no les queda más remedio. Bueno, yo para poder... Espera que Conchi tenía una pregunta aquí. Conchi. Sí. Hola, Laín, buenas tardes. Pero es que Encantada no de ha contestado la saludarte. pregunta. Espérate. Perdón. Es que No. la pregunta que le hice no me la ha contestado, en el sentido concreto de Sí, pasar dime, Vamos a afinar. Laín, concretamente, Sí. pasar del cero a una situación económica razonable, ¿cómo lo conseguiste? Concretamente. Pues con los pasos que explico en el libro Cómo atraer el dinero, que es crear una rutina de atracción para cambiar tu mente y luego estar muy atento a las sincronicidades, a lo que yo digo, las inspiraciones de la voz de tu alma, para que te ayuden a tomar acción y que cuando te venga una inspiración de dentro que parezca una locura, que aún así la hagas. Por ejemplo, apúntate en este concurso de televisión. Y fue una locura. Así lo ha ganado él. Exacto, eso fue lo que quería saber. Sí. Porque es que ahora resulta que hay un montón de gente parada que también quiere cambiar situación económica, quiere ganar dinero, y claro, se ven con bastantes dificultades, ¿no? para poder llegar a obtener un éxito. Tu caso fue, evidentemente una excepción, tuviste esa oportunidad, pero claro, ante eso hay pensamientos en los que la persona quiere cambiar, pero las circunstancias no lo ayudan. Y claro, la segunda pero pregunta, es que volvemos, las circunstancias, hay unas circunstancias externas que están creadas por el subconsciente colectivo, pero que tú te ates a esas circunstancias depende de tu vibración, y eso depende de tu mentalidad. Y esto engarza con la segunda pregunta que iba a hacerte. Ahora me vino a la memoria como algo negativo, evidentemente, que algo me vino a la memoria ahora mismo como algo negativo, el caso del pequeño Nicolás, ¿no? El famoso personaje este que está ahora mismo viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Está viviendo ahí? Sí, está viviendo ahí, está viviendo aquí. en un piso, tiene un sueldo, está incluso colaborando con multinacionales, etcétera. Y que cuando estaba en Madrid, y cuando estaba, diríamos, en pleno apogeo, y que estaba en ciertos servicios, etcétera, tal, él dijo alguna vez algo referente a que para poder ser alguien en la vida tienes que codearte con gente que estén en un nivel superior a ti para poder que se contagien, entre comillas, de alguna forma y te den suerte. Es curioso, es una visión... Es un virus que se contagia, ¿no? Es como decir, pensar como ellos. Pensar como ellos. Es pensar como ellos, nada superior más. económica y socialmente como ellos. Entonces se fue penetrando de forma, vamos a llamar, astuta, porque yo no llamaría inteligente, porque ahora mismo está prendido de juicio, evidentemente. Sí, pero él llega a fin de mes y nosotros no. Exacto, digo. Pero fue penetrando en ese tejido social elevado de las clases altas y consiguió pues un estatus, porque tenía una cosa, audacia, y tenía también algo de cara. La fortuna sonríe a los audaces. Esto es dicen los así. romanos. Esto es así. Pero tú lo puedes Más llamar preguntas, cara. más preguntas para Laín, por favor, luego hacemos el debate nosotros. Bajo un punto de vista negativo. Conchita. Hola, Laín, buenas tardes. Me alegro de saludarte de nuevo. Soy Conchi. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de conocerte. Mira, Laín, te quería preguntar, una vez que tomamos conciencia y tenemos ese dinero, digámoslo así, ¿cómo lo gestionamos? Porque hay mucha gente que tú sabes que llega un momento que se ve con esa cantidad de dinero que tiene, pero después lo gestiona mal y vuelve a una situación, digamos, Como al principio, vamos. peor incluso peor, que lo estaba antes. Sí, porque una cosa es crear riqueza y otra cosa es crear abundancia. O sea, la abundancia es permanente y es en todas las áreas. Ahora, tú para poder tener abundancia en todas las áreas necesitas crear la sensación. Y cuando tienes esa sensación y esa conciencia de abundancia es porque previamente ya has aprendido a gestionarla. Si no, puedes tener un golpe de suerte de estos, ¿no? Que si te tocan la lotería, pero si no tienes esa conciencia la pierdes rápidamente. Has tenido un momento de riqueza, pero luego pierdes porque la abundancia es permanente. Lo que quiero decirte con todo esto es que una de las claves para poder atraer más dinero es aprender a manejarlo, porque el universo opera en un nivel de conciencia superior, toda la masa del universo. Entonces nunca te va a dar algo que te vaya a hacer daño. Para eso tienes que aprender a manejarlo. Y muchas veces creemos que es el universo en contra de nosotros porque tenemos un sueño demasiado grande o demasiado alejado y queremos pasar de 0 a 100 en 0,1 segundos y no es la mejor vía ni la que nos va a ayudar más. Es mejor ir poco a poco y paso a paso. Y si ahora estás muy alejado de una línea de la vida
donde la riqueza o la abundancia no ha entrado todavía, entonces tienes que desviarte hacia otras líneas donde la abundancia sea una posibilidad para ti, y eso es un paso que es una transformación que es periódica y que es progresiva, y además es bueno que sea así. Imagínate que un niño pequeño pasa de no hacer nada a correr directamente, se caería todo el tiempo, hay que empezar a gatear, luego caminar y luego empiezas a correr. Por eso la abundancia es algo que va pasando poco a poco. En el año 2010 pasé de 0 a 30.000 euros, y esos 30.000 euros, prácticamente como 20.000 euros los invertí en irme a eventos de mis mentores millonarios, multimillonarios. O sea, mi padre me aconsejó que me comprara un coche, porque esa era su mentalidad. Un pasivo. Claro, exactamente la misma mentalidad que le había hecho arruinarse cuando yo tenía 13 años. Mis padres se arruinaron porque abusaron de comprarse coches que no podían pagar en el momento, entonces siempre estaban pagando impuestos, cambiándose de casa, no sé qué, un montón de decisiones que querían mejorar su calidad de vida, pero cuando todavía no estaban preparados. Y entonces les pasó factura. Fíjate, ese era su patrón y se lo estaba transmitiendo otra vez a su hijo. Claro. Toma, cómprate el coche, lo explico dentro del libro además también. Cómprate ese coche. Y yo me he tirado con mi coche de 10 años hasta hace muy poquito, que me lo he cambiado ahora, hace 2 meses, pero que me he cogido uno más grande para ir a las conferencias, a los eventos y a todos lados, cargando con mi equipo y con todo. O sea, que sigo con esta mentalidad de que los coches son los patrones y que los tengo que romper, porque es el patrón que arrastra a mi familia, y en ese momento lo rompí, y por eso cuando rompes el patrón, detrás de la rotura del patrón viene la bendición. En lugar de comprarme un coche, me compré entradas para ver a mis mentores multimillonarios y aprender de ellos, ya que en mi entorno, claro, y eso es lo que luego hice, me permitió que pudiera comprarme un coche, pero cuando ya comprarme un coche era una parte muy chiquitita. Jonay también te quiere preguntar, Laín. Buenas tardes, Laín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de romper patrones, o sea, en el idioma coaching, lo conocemos, se conoce como ese que nombraste, ese cambio de observador que se suele decir. No hay que irse tan lejos del universo, sino entrar en el propio ser, o sea, en la propia persona individual, ese ser compuesto por emociones, lenguaje y corporalidad. Te pregunto, redundancia, ¿qué preguntas te hiciste que te llevaron a reflexionar para hacer ese cambio de observador en el que te propusiste cambiar de acciones para obtener unos resultados diferentes? O sea, tipo, como suele decir Inés, manual de instrucciones, persona que anda, el truco. Está en transparencia, quiere romper esa transparencia, o sea, salir de esa falsa zona de confort y entrar en la zona de expansión y decir, bueno, me considero pobre o quiero mejorar mis recursos, ¿cómo lo hago? ¿Qué preguntas me hago para que que necesito, que valore? Sí, vale, ya te entiendo. El punto de quiebre lo tuve cuando mi club de toda la vida me dijo, si estás fuera del club entrenando no te vamos a pagar más. Entonces me veía en una universidad privada que, aunque estaba becado, tenía que pagar 600 euros cada mes. Estaba fuera de mi entorno familiar. Fíjate cuál era mi situación. Yo llevaba como 6 meses ahorrando para comprarme una nevera pequeñita para mi habitación de la universidad, que costaba 125 euros. Y llevaba 6 meses para ahorrar ese dinero. Ya lo tenía ahorrado y me iba a comprar la nevera y justo me dan esta noticia. Yo estaba en ese momento, un miércoles, lo recuerdo perfectamente, un miércoles, en la cafetería de la universidad. Todos mis amigos estaban en sus habitaciones, se habían reunido todos en una habitación, habían pedido una pizza en el Telepizza, estaban todos comiendo pizza, viendo un partido de la Champions, y yo no tenía ni para comprarme esa pizza, así que me bajé solo a la cafetería a cenar, y recuerdo esa imagen que estaban los cocineros allí, todo el salón vacío, y yo en una mesa sentado solo, escuchando a mis amigos en las habitaciones de al lado, cómo gritaban, cómo cantaban los goles. Y me puse a llorar y metí un puñetazo en la mesa y dije, se acabó. No me da la gana, esto no lo quiero más, no quiero más esto en mi vida. Y en ese momento la pregunta es, ¿cómo puedo salir de esto? Y justamente cuando te preguntas estas preguntas, el universo se va moviendo a tu alrededor. Al día siguiente me metí en internet y anunciado un curso sobre la ley de atracción, que costaba 60 euros, creo.
pues invertí la mitad de esos 125 euros que tenía ahorrados para comprar este curso de la ley de bueno. atracción. Hice el curso de la ley de atracción y ahí fue cuando empecé, pues, por ejemplo, tenía que pagar una multa de cuando tenía 23 años de 5.000 euros. Pues empecé a hacer todo ese proceso, me llama el abogado y me dice, oye, que te han absuelto, ya no tienes que pagar. De repente debía 3.313 euros con 57 céntimos de unas asignaturas que no me estaban cobrando. Ese mismo día por la noche me llega una beca del Estado de la misma cantidad exacta. Y en ese momento me llega un email del mismo tío que le había comprado lo de la ley de atracción, hablándome de una chica que se llama Helen Hartzell, que ganaba todos los concursos en la década de los años 80, y dije, hostia, y me costaba 60 euros más el curso, pero y ya me quedaba solo con 10 euros, porque tenía 125 para la nevera, pero invertí 60 euros más en ese curso de la Helen Hartzell, y entonces decidí probarlo. Y en este momento justo digo, tengo que probar, necesito encontrar un concurso. Y estaba Emma García en el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa diciendo, sorteamos 1 millón de euros repartidos en premios de 5.000, 10.000, 15.000 euros por los 20 años de historia de Telecinco. Dije, este es mi concurso. Y decidí tomar acción. Invertí parte de eso. Lo pueden ver en YouTube. En enviar mensajes. Y ahí fue cuando envié mensajes, me la jugué, y ahí está la fe, porque dije, hostia, le van a llegar las facturas a mis padres, y ya estamos jodidos, y encima, pero ahí está la fe, y seguí, y era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Era una locura. Está entendido perfectamente. Es que pasaste a la acción, porque exactamente. por mucho que visualices y pienses que te va a tocar la lotería, si no te mueves... Exacto. Es como dice nuestro querido doctor Mario Alonso Puig, que habla sobre el sistema reticular, que cuando, seguro que lo has oído, Laín, cuando tú estás embarazada ves a 500.000 embarazadas. ¿Qué pasa aquí? Cuando compras el coche modelo Honda rojo 3 puertas, todo el mundo lleva el mismo coche. Es como que el sistema reticular, que está en una parte de nuestro cerebro, se pone en marcha para que tú consigas eso que estás visualizando, eso que estás queriendo hacer. Entonces es como lo diría Paulo Coelho también, ¿no? El universo conspira para que todo salga. Y yo te aseguro pero no que solamente Inés, perdona que te interrumpa, pero es que no es solamente a nivel fisiológico tuyo, a nivel de ese sistema reticular situado a la base del cerebro que te hace ver unas cosas u otras, te hace ver aquellas cosas que encajan con la que ya tienes programado, sino que también al tener eso programado tú estás emitiendo una vibración que está moviendo las cosas a tu alrededor y que está acercando a aquellas que vibran como tú. Pero también tú te tienes que acercar a ellas. Es como un imán. Si tú al imán no lo acercas lo suficiente, no se produce el acople. Entonces, por supuesto, el imán tiene que ser, cuanto más potente sea el imán, mejor, pero cuanto más cerca esté el uno del otro, mejor también. Entonces, tú tienes que aumentar tu vibración, y eso lo haces aumentando tu energía vital, porque energías vitales bajas tienen muy poco poder creador. Por eso los niños son más poderosos, pero al mismo tiempo tienen un hándicap, y es que están muy dispersos. Pero si tú aumentas la energía vital y te acercas hacia el sueño, es prácticamente imposible que no lo consigas. Y eso son cosas que explico dentro del libro que para mí son fundamentales y que la gente no entiende. Tienes que acercarte hacia el sueño, aumentar tu energía vital y programarte para tenerlo. Y cuando están estas 3 cosas es cuando suceden las sincronicidades, las serendipias, las causalidades, las coincidencias, y atraes a las personas, situaciones, oportunidades para que eso se dé. Doy fe, luego contaré mi experiencia personal, que doy fe. Por eso me estoy enamorada de tu libro, porque es así, realmente funciona así, es increíble a veces, ¿no? Hablamos hasta de milagros y digo, esto es imposible que haya pasado, pero sí que pasa. ¿Alguien más tiene que preguntar? Rosa Marina, te veo con ganas de preguntar. Bueno, primero saludos, buenas tardes, Laín. Me está encantando todo lo que estás comentando, parte de ello ya lo conocía porque he leído tu página, y lo que comentaban también los compañeros, por ejemplo, antes Juan Antonio, el tema de salir de la zona de confort, que tú también lo has dicho varias veces, y que a veces eso es uno de los motivos por lo que la gente, es verdad, a veces no encuentra trabajo, pero que solamente se mueve en ese pequeño circulito en el que siempre ha estado, y ese sí que es una creencia, yo conozco esto y de aquí no salgo, ¿no? Y también lo que dijiste antes de tocar fondo, está claro que tocaste fondo y hay gente que toca fondo, se queda en ese fondo y de ahí no hay nada que salir. Tú, en cambio, invertiste, como también al principio en la presentación, aquí el compañero Jonay lo comentó, que ahora está invirtiendo en su formación, y no es gastar dinero, sino invertir, y también el punto de riesgo necesario
para intentar conseguir lo que se quiere, porque el riesgo cuesta. Lo digo por mí misma, que acabo de cambiar de trabajo. Sí. Y desde luego mucha gente en absoluto me animaba a que hiciera ese cambio y repito, me está costando, pero claro. Ligándolo a lo que tú decías en tu página y en los libros, que hay que escucharse a uno mismo y no seguir precisamente con el apego a ese sueldo que encima te estás quejando del sueldo porque es bajo, pero bueno, entonces arriésgate a hacer cambios, ¿no? Yo creo que quizás uno de tus mensajes es que tienes que arriesgarte a hacer cambios, ¿no? En general, porque quien no arriesga entonces no consigue. Sí. Pero tienes que arriesgarte estando bien programado, porque si te arriesgas hacia un lugar y en el cual no estás programado, tu mente, cuando no estés consciente de ello, te hará volver siempre a esa zona de confort. Entonces lo tomarás como un fracaso y para justificar una vez más que tienes que seguir ahí. Yo siempre creo en el cambio y busco personalidades que hayan tenido cambios grandes en su vida para demostrarme que el cambio es posible. Eso es lo que dice al principio. Sí, que quizás también una de las claves es la confianza en uno mismo, porque si no, si estás esperando que a tu alrededor te den esa palmadita en la espalda para que sigas avanzando, a veces no se consigue. Sí, claro. Y sobre todo porque cuando quieres un cambio en tu vida, nunca confías, porque estás saliendo de tu zona de confort y no tienes referencias que apoyen ese nuevo estatus que estás creando. Saltar entonces, sin redes. Claro. Sí. Mucha gente dice, cuando esté más confiado en mí, lo haré. Y digo, entonces no empezarás nunca, porque cuando quieres cambiar algo, nunca tienes confianza en ti, porque no conoces, vas a lo desconocido. Laín, no sé si alguien más tiene alguna pregunta pendiente. No te queremos dejar escapar, ¿te das cuenta? Sabemos las librerías aquí en Tenerife donde podemos comprar tu libro, Cómo atraer el dinero. Hay en librerías que... Me pillas un poco porque no te preocupes, Rosa Marina viene preparadísima. Te va a decir dónde. Vale. Sí. Bueno, según tu página, tus libros se pueden comprar en Santa Cruz, en la librería Unicornio, que me encanta esa librería, desde luego. Esta la conozco. Con Cristóbal. En La Laguna, en concreto en Tejina, en El Candil. Y en La Orotava, que nos queda más a mano a todos, en La Educación, que todo el mundo conoce esa librería. Y también la podemos comprar por internet, ¿no? Sí. Podemos hacerte compras directas en internet. Sí, luego también todo el que quiera comprarlo por internet, bueno, no por internet, también pueden hacerlo en la página web de laingarciacalvo.com, pero también pueden llamar a Tere al teléfono 686-559-256. Espera, más despacio, espera, repite, por favor. Venga, a llamar a Tere al 686-559-256, porque muchas personas todavía no confían mucho en comprar por internet. Es algo nuevo y lo nuevo siempre asusta. Aunque todas mis páginas están muy revisadas y son totalmente seguras, pero para la gente que todavía no se sienta segura comprando por internet, pueden hacerlo llamando a Tere. Entonces tienen una atención personalizada. Hay una persona detrás que les atiende, que les acompaña en el proceso en cualquier punto, saben cuándo les van a llegar los libros y si tienen cualquier problema tienen un número al cual recurrir y que va a haber siempre una persona detrás. Entonces para mí esto es darles muchísima confianza a las personas porque mi misión es poder expandir todo esto. Lo primero que quería hacer es tener yo resultados, porque hay mucha gente hablando sobre ley de atracción, leyes universales, metafísica, pero muy pocos con resultados reales, porque son estudiosos pero no son prácticos. Yo lo primero que quería es tener resultados para decir, chicos, ¿sabes qué? Que funciona de verdad. Y además traigo la buena nueva. Así. Y entonces, porque la clave de todo esto, si no, se convierte en un tema para entretenernos o para amenizar las reuniones familiares o lo que sea, ¿no? Pero yo creo en estos principios para provocar una transformación, no para un entretenimiento. Y para que haya una transformación, pues tiene que haber primero una revelación. Y la revelación es ese instante en el tiempo en el que lo imposible se vuelve posible. Y eso solo lo haces cuando ves a alguien que ha tenido resultados, te identificas con él y dices, joder, pues si él pudo, yo también. Y entonces lo empiezas a hacer. Genial. Laín, bueno, estamos muy contentos de que te hayas comprometido aquí en Antena y ahí está todo grabado, que vas a venir en el 2017, o sea que no tienes escapatoria. No, Queremos verte muy pronto aquí y muy pronto en el programa, por favor.
Por supuesto. Gracias, yo, de verdad. Cuando me invitéis, ahí estaré. Tú estás siempre invitado, tú sabes cómo es este programa, que comprometemos a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Laín. Además lo hacéis súper bien y me encanta. Muchas me encanta gracias, como la atmósfera que creáis todo el equipo. Sí, hay buena gente aquí. No tenemos escapatoria, hay muy buena gente. Estamos rodeados. La verdad que sí. Gracias, Laín, de verdad, muchas gracias. Bueno, seguimos con el libro y de verdad que el libro es, yo aconsejo a todo el mundo que lo compre porque es una verdadera joya. Gracias, Laín, hasta muy prontito. Muchas gracias. Un beso fuerte. Buenas tardes. Vale.